Elías Torres se encogió en el banco de metal oxidado, sintiendo cómo el frío seco de la medianoche texana le mordía los huesos. Había perdido su conexión en San Antonio hacía 5 horas, gracias a una avería de motor que lo dejó varado a la intemperie a más de 1000 millas de El Paso y con apenas $20 arrugados en el bolsillo. Las luces de la estación de servicio, la Parada del Coyote, se habían apagado puntualmente a las 11:30 p.m., dejando a Elías bajo un cielo inmenso y negro que parecía absorber cualquier sonido. Su teléfono murió a las 12:05 a.m. Su desesperación no era una emoción abstracta, era un miedo punzante, la certeza de que su beca universitaria dependía de que llegara a tiempo para la tutoría de mañana. Este viaje por la I-10 no era una opción, era una obligación. La necesidad era el combustible de su imprudencia. Elías era, por naturaleza, un pragmático testarudo, un rasgo que su abuela siempre llamó su fatalidad cartesiana. Si algo no se podía medir, no existía, y el miedo, aunque lo sentía, no iba a impedirle moverse. Fue justo cuando el reloj mental de Elías marcaba la 1:17 a.m. que un motor ronco y discordante rompió el silencio. No era el sonido de un autobús moderno, era un rugido antiguo, una tos metálica que resonaba con los ecos de la chatarra. El vehículo que se detuvo frente a él no llevaba las insignias corporativas de Greyhound, ni de ninguna otra compañía conocida. Era un armatoste de los años 70, pintado de un gris sucio que la oscuridad devoraba, con ventanas empañadas y apenas 2 faros amarillentos que luchaban por perforar la noche. Elías, sin pensarlo 2 veces, se puso de pie, su instinto de supervivencia anulando cualquier precaución. La puerta de acordeón se abrió con un silbido prolongado, revelando un interior sorprendentemente oscuro, solo tenuemente iluminado por unos pocos pilotos LED de color ámbar. El conductor era un hombre corpulento y taciturno, con una barba canosa tan áspera como el desierto y unos ojos hundidos que reflejaban cansancio o algo peor. Su uniforme, de un color azul desvaído, parecía haber sido cosido en otra década. ¿El paso?, preguntó Elías con voz tensa. El conductor asintió lentamente sin mirarlo a los ojos. Solo efectivo, no hay paradas hasta el amanecer. Elías le entregó los últimos $20. El conductor lo tomó sin contar. El billete desapareció en un bolsillo profundo. No hubo boleto, no hubo recibo. Era un trato de medianoche sellado con la urgencia. Cuando Elías puso un pie en el estribo, el conductor finalmente levantó la mirada, y la seriedad en esos ojos viejos heló el aire. Se inclinó sobre el volante y su voz se redujo a un murmullo cavernoso, apenas audible por encima del motor que vibraba. «Joven», comenzó el conductor, su aliento a café rancio y nicotina. «Puedes sentarte donde quieras. Los asientos de la parte delantera están todos libres, pero escúchame bien». Se detuvo, enfatizando la advertencia con una mirada fija. «Hay 11 filas. No mires al asiento 11, no hables del asiento 11. Y por el amor de Dios, no dejes que nada te haga voltear hacia el asiento 11. Elías sintió un escalofrío que no provenía del frío. Su pragmatismo luchó contra una oleada de superstición. ¿Una broma de carretera? ¿Un truco de camionero? La necesidad ganó. «Entendido», respondió Elías, asintiendo con rigidez, y se apresuró a entrar. El autobús se puso en marcha de inmediato, sin esperar. Elías se dirigió a la tercera fila, deslizándose en un asiento de vinilo desgarrado. Desde allí podía ver el largo pasillo hasta el fondo. Contó rápidamente. 11 filas. El último asiento, completamente cubierto por una sombra espesa, parecía absorber toda la luz disponible. Era la única parte del autobús donde el tenue ámbar no se atrevía a brillar. Elías sintió una curiosidad malsana, una picazón en la nuca, pero se obligó a mirar hacia adelante, hacia la carretera interminable que se extendía bajo el cielo estrellado de Texas.
Elías se hundió en el asiento de vinilo, intentando ignorar la sensación pegajosa del material. Su mente, entrenada en la lógica de las matemáticas y la física, comenzó inmediatamente a deconstruir la advertencia del conductor. No mires al asiento 11. ¿Por qué? Se trataba de un juego psicológico para mantener a los pasajeros quietos. ¿Había carga valiosa allí? ¿Un paquete que el conductor no quería arriesgar a un robo? Quizás era un asiento defectuoso con un resorte roto, o incluso, en la jerga de carretera, el lugar donde el conductor descansaba su rifle o su mascota. La racionalización era la armadura de Elías, y en este momento la estaba puliendo con fervor. El mundo exterior se había convertido en un túnel de asfalto negro bajo las luces mortecinas del autobús. La Interestatal 10 era una arteria vacía, rodeada por la extensión desértica del centro de Texas, donde la única compañía eran los ocasionales arbustos bajos que se deslizaban por las sombras. Dentro, el ambiente era opresivo. Un zumbido constante, más allá del motor, vibraba en el aire, y el autobús olía a una mezcla enfermiza de diésel, sudor viejo y algo metálico, como si el óxido hubiera adquirido vida. Elías notó que el autobús no estaba vacío. Había quizás otras 7 figuras dispersas. Se sentaban en silencio sepulcral, algunos encorvados contra las ventanas, otros mirando al frente. Ninguno tenía equipaje visible, ninguno se movía, ni siquiera cuando el vehículo se tambaleaba sobre un bache. Eran siluetas inertes, vestidas con ropas grises o marrones que se fundían con la suciedad del autobús. Elías intentó establecer contacto visual con la figura sentada 2 filas por delante, un hombre con un sombrero de ala ancha, pero este último permaneció perfectamente inmóvil. La fala fatal de Elías, su necesidad obsesiva de ponerle nombre y explicación a cada fenómeno, se intensificó. No podía aceptar el silencio y la inmovilidad. Estos pasajeros no parecían dormir, parecían esperar. Elías revisó la cabina del conductor. El anciano se mantenía rígido, sus manos enguantadas firmemente en el volante, su rostro un bloque de sombra proyectado por la visera. Parecía un autómata. Elías se obligó a concentrarse en la carretera, pero la presencia del asiento 11 era un imán que tiraba de su visión periférica. El pasillo se extendía, oscuro y prometedor, hacia esa última fila que no solo estaba vacía, sino que parecía activamente negar la luz. Elías se preguntó si realmente había algo sentado allí, o si el conductor se refería a una propiedad intrínseca del asiento mismo. Tal vez estaba maldito, o había ocurrido allí un accidente fatal que era parte de alguna leyenda local de Texas que él desconocía. Decidió que, para mantener su cordura cartesiana, debía tratar la advertencia como una prueba de voluntad o una fobia del conductor. Si podía viajar sin pensar en ello, la lógica ganaría sobre el miedo irracional. Cerró los ojos, concentrándose en el traqueteo rítmico de los neumáticos en la I-10. Pero incluso con los ojos cerrados, la oscuridad detrás de sus párpados no era la calma habitual. Era la sombra impenetrable del asiento 11, pulsando con una promesa de algo que definitivamente no se podía explicar con la física newtoniana. La jornada apenas comenzaba y su necesidad de mirar estaba creciendo, convirtiéndose en una picazón en el centro de su alma lógica. Tran 3. Obstáculo 1. La primera hora de viaje se caracterizó por una calma densa e incómoda. Elías se había prohibido conscientemente girar la cabeza, manteniendo su mirada fija en el respaldo del asiento frente a él. La tela, un tejido de nylon verde menta manchado, era tan familiar como cualquier textura que pudiera imaginar, y trataba de usarla como un ancla en la realidad. Sin embargo, el silencio de los demás pasajeros se había vuelto ensordecedor.
Los sonidos normales de un viaje en autobús, tos, suspiros, el crujido de una bolsa de papas fritas, la voz amortiguada de la radio, estaban ausentes. Solo el motor y el chirrido esporádico de un amortiguador sobrecargado rompían el mutismo. Elías se dio cuenta de algo escalofriante. En más de 60 minutos, ninguno de los otros pasajeros había parpadeado. O al menos, él no los había visto hacerlo. Para romper la tensión, Elías intentó sacar el teléfono de su mochila, olvidando por un momento que la batería estaba agotada. El movimiento fue mínimo, pero el pasajero en el asiento de enfrente, el hombre del sombrero de ala ancha, se enderezó ligeramente. Elías notó que la tela de su chaqueta parecía demasiado pesada, demasiado rígida, y bajo el ala del sombrero, en lugar de un rostro, solo había una sombra tan profunda y uniforme como la que cubría el asiento 11. Elías sintió un nudo frío en el estómago. Estos no eran pasajeros normales. La fala fatal de Elías, su necesidad de enfrentar directamente la anomalía, comenzó a exigir acción. No podía simplemente sentarse y aceptar esta farsa. Necesitaba un dato, una prueba de que lo que estaba viendo era una ilusión causada por la fatiga o la mala iluminación. Justo en ese momento, el autobús pasó por un marcador de milla en la carretera. Pecos, 85 millas. La luz reflejada por el poste de señalización se deslizó por un instante a través de las ventanillas, iluminando fugazmente la cabina. En ese microsegundo de claridad, Elías vio al pasajero 2 filas detrás de él. Lo que vio lo hizo contener la respiración con un dolor agudo en el pecho. El hombre, de mediana edad y con una camisa de franela, tenía la cabeza inclinada en un ángulo imposible, y en el lugar donde debía estar su ojo había una cavidad vacía, envuelta en una piel seca y tirante. No era una herida fresca, era una desecación. Elías se encogió, pegándose contra la ventanilla, el vidrio frío contra su mejilla. El conductor no había recogido a gente, había recogido algo más. Un olor sutil comenzó a filtrarse desde la parte trasera del autobús, superando el olor a diésel. Era un aroma dulce y empalagoso, como carne dejada demasiado tiempo al sol, mezclada con alcanfor y humedad. Venía del fondo, venía del asiento 11. Elías cerró los ojos y se obligó a contar respiraciones. 1, 2, 3. Su mente gritaba: «Gira y mira, sabrás qué es. Si puedes nombrarlo, puedes combatirlo». Pero la voz ronca y severa del conductor resonó en su memoria: «No mires al asiento 11». La tentación se manifestó físicamente. Sintió un cosquilleo insoportable en la nuca, como si algo invisible estuviera tirando de sus músculos cervicales. Era un obstáculo práctico ahora. Su propio cuerpo quería traicionar la única regla que le daba una mínima posibilidad de llegar a aquel paso. Elías tomó el borde del asiento con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, luchando contra el impulso primario de la curiosidad y el miedo. Si miraba, sabía intuitivamente, el horror se volvería real y lo consumiría. El miedo ya no era por el fracaso universitario, era por su supervivencia. 4. Subtramas. La lucha por no mirar se convirtió en el único motor del viaje de Elías. Era una batalla de voluntades contra una fuerza invisible que parecía residir en el vehículo. Mientras se concentraba en la I-10, una serie de fenómenos sutiles, pero profundamente perturbadores, comenzaron a desarrollarse, tejiendo subtramas de terror que apuntaban todas al mismo epicentro: la última fila. El primer indicio de que no solo el asiento 11 estaba involucrado, sino que los otros pasajeros eran parte de la amenaza, ocurrió con el ruido. Elías escuchó un sonido de raspar detrás de él. No el roce de la ropa, sino el arrastre lento y deliberado de algo pesado contra el suelo de goma. Se atrevió a girar levemente la cabeza, no hacia atrás, sino hacia la ventanilla.
utilizando el reflejo borroso del vidrio oscuro para espiar el pasillo. El hombre del sombrero de ala ancha se había levantado de su asiento y estaba caminando. Su paso era antinaturalmente lento, sus rodillas no parecían doblarse correctamente, lo que le daba un andar rígido, casi como el de un maniquí tirado por cables. Lo más inquietante era que el hombre no miraba hacia adelante ni hacia los lados. Sus ojos, ocultos por la sombra del sombrero, estaban fijos en el suelo, y se dirigía directamente al asiento 11. Mientras el hombre se acercaba, el aire en el autobús se hizo más frío, y el olor a podredumbre y alcanfor se intensificó hasta el punto de ser nauseabundo. Elías cerró los ojos y se tapó la nariz, fingiendo un ataque de tos para justificar su postura. Cuando reabrió los ojos y revisó el reflejo, el hombre del sombrero había desaparecido. No se había sentado, simplemente ya no estaba. La sombra del asiento 11 parecía haberse engrosado, volviéndose más opaca. Minutos después, la mujer sentada cerca de la mitad, que vestía un vestido de cuadros descolorido, comenzó a murmurar. Era una voz seca y cascada, como hojas muertas arrastradas por el viento. Elías aguzó el oído, intentando descifrar el idioma o el contenido. No era español ni inglés. Parecía una letanía gutural y repetitiva, cuyo ritmo se aceleraba a medida que la mujer giraba lentamente su torso. Elías no tuvo que mirar directamente, sabía que se estaba girando hacia atrás. El pánico lo inundó. Si ella miraba al asiento, pasaría lo mismo que con el hombre del sombrero. El asiento 11 era un portal o un pozo que absorbía a aquellos que se acercaban o miraban. Elías notó que la mujer se había detenido a mitad de camino. Su cuello parecía tensarse dolorosamente. Susurró más fuerte y Elías pudo captar una palabra repetida, una sola sílaba siseada. 11. 11. La tensión era física. Elías sintió que la presión aumentaba en sus tímpanos, como si el autobús estuviera ascendiendo rápidamente en altitud, aunque el terreno llano de Texas lo negaba. Justo antes de que la mujer pudiera completar su giro fatal, el conductor golpeó el volante con el puño cerrado. No dijo nada, pero el sonido seco fue suficiente. La mujer se detuvo, su murmullo cesó de golpe y lentamente, con dificultad visible, regresó a su posición original, rígida y silenciosa. Esta era la subtrama más aterradora. El conductor, que parecía tan ajeno, no solo estaba consciente de lo que sucedía, sino que activamente protegía a los pasajeros, o al menos protegía su carga, de la fuente de la amenaza. Y el asiento 11 estaba intentando activamente atraer a las otras entidades. Elías, atrapado entre seres inertes y un foco de horror, se sintió una pieza de carne viva rodeada de cadáveres. La noche en la I-10 apenas superaba las 2:30 am y el plazo numérico de su agonía, el amanecer, se sentía a siglos de distancia. Noraus 5. Obstáculo. 2. Reversión. 1. El control que Elías había impuesto sobre sí mismo comenzó a resquebrajarse. La advertencia del conductor y la inminente amenaza del asiento 11 ya no eran un enigma que su mente podía clasificar. Era una presencia palpable que se movía, lenta y maliciosamente. Elías estaba en la tercera fila. El asiento 11 estaba a 8 filas de distancia. La distancia se sentía como una burla. La reversión I golpeó sin previo aviso. Fue un cambio en la física del autobús, un evento que destrozó toda la esperanza de que esto fuera un simple viaje largo, bajo circunstancias extrañas. El autobús, que había mantenido una velocidad constante, golpeó algo en la carretera con una sacudida violenta. No fue un bache normal, fue un impacto sólido que levantó a Elías de su asiento. La luz ámbar parpadeó y se extinguió por un instante, sumiendo la cabina en una oscuridad total, rota solo por el débil resplandor del panel de control del conductor.
Cuando las luces regresaron, la escena había cambiado. Elías se dio cuenta de que el autobús había perdido su ritmo. El motor seguía rugiendo, pero ahora sonaba forzado y la velocidad había disminuido drásticamente. Pero lo verdaderamente terrible era la nueva distribución de los pasajeros. El hombre que estaba sentado justo detrás de Elías, cuya rigidez ya lo había incomodado, ahora estaba sentado en la fila inmediatamente posterior a la suya. El impacto debió haberlo movido, pero su posición, perfectamente erguida y orientada hacia adelante, sugería que no había sido un movimiento accidental. Estaba un asiento más cerca de Elías. Pero el obstáculo más grande era el cambio de orientación del conductor. El anciano, que hasta ahora había sido la única figura de autoridad y normalidad, a pesar de su advertencia, había girado su torso para mirar por encima de su hombro. Su rostro, bañado por la luz verdosa del tablero, no mostraba terror ni sorpresa, sino una intensa y fría concentración. No estaba mirando a Elías ni a la carretera. Estaba mirando hacia el pasillo. El conductor estaba mirando el asiento 11. Elías sintió un terror puro e inconfundible. La única regla que le habían impuesto, la única fuente de protección que tenía, había sido violada por el único individuo que conocía las reglas. Si el conductor miraba, ¿qué significaba para Elías? El conductor regresó su mirada al frente, su respiración audible, profunda y silbante, pero la sensación de seguridad de Elías se había evaporado. Se dio cuenta de que el conductor no estaba mirando por curiosidad, sino por necesidad. Quizás estaba comprobando si la criatura o entidad en el asiento 11 se había despertado con la sacudida. La fala fatal de Elías se activó en forma de un susurro interno. Ahora es el momento. Si el conductor perdió el control, debes saber contra qué estás luchando. La reversión del control se había completado. Ya no se trataba solo de no mirar. Se trataba de que el asiento 11 ahora tenía la atención activa de sus captores o custodios, y la proximidad física se había reducido. El olor dulce se hizo tan fuerte que Elías sintió náuseas. Se dio cuenta de que el obstáculo no era un accidente o un bache, sino la lenta y progresiva invasión de la realidad por el horror que viajaba en la parte trasera del autobús. Y el horror estaba avanzando. 6. Consecuencias. La breve mirada del conductor al asiento 11 tuvo consecuencias inmediatas y catastróficas. El aire en la cabina no solo se enfrió, se volvió punzante, cargado de una electricidad estática que hacía que el cabello de Elías se erizara en su nuca. El primer sonido, diferente al zumbido monótono del motor y el viento, vino de la parte trasera. Un crujido sordo, como si un peso inesperado se hubiera asentado sobre el vinilo del asiento 11, seguido por un lento y arrastrado sonido de metal. Elías intentó ignorarlo, pegando su frente al vidrio, buscando desesperadamente la familiaridad de la carretera tejana, pero hasta el paisaje parecía hostil. Los cactus solitarios y las formaciones rocosas se alzaban como siluetas monstruosas bajo la luz fantasmal de la luna. El silencio de los otros pasajeros se rompió por completo. La mujer del vestido de cuadros comenzó a jadear. Un sonido seco y superficial, como si respirar fuera un acto doloroso e inútil. El hombre con la cabeza ladeada detrás de Elías, el que había avanzado una fila, empezó a golpear rítmicamente la parte posterior del asiento de Elías con una mano. No era un golpe agresivo, sino un tap-tap-tap constante, suave, hipnótico, diseñado para taladrar la razón. Elías entendió el juego. La entidad en el asiento 11 se había despertado y ahora estaba usando a los otros pasajeros como señuelos sensoriales, forzando a Elías a voltear, a romper la regla. El tap-tap-tap se aceleró. Elías apretó los dientes. Si no podía mirar hacia atrás, tenía que mirar a los lados. Miró a través del reflejo de la ventanilla, buscando el reflejo del hombre que golpeaba.
En el reflejo, la mano que golpeaba su asiento parecía estar cubierta de una sustancia negra y húmeda, y los dedos eran anormalmente largos. Elías cerró los ojos y se sumergió en una memoria falsa de un aula universitaria, de ecuaciones complejas, buscando cualquier tipo de orden mental. Pero fue inútil. El horror sensorial se había apoderado. De repente, el ritmo de los golpes cesó. Hubo un silencio breve, un paréntesis. Elías pensó que había ganado, que la entidad se había aburrido. Entonces, el sonido vino desde debajo de él. Un gruñido bajo y húmedo resonó desde el piso del autobús. Elías sintió una vibración diferente bajo sus pies. Algo se estaba moviendo por el pasillo central, pero no sobre las piernas. Era un arrastre reptiliano. La desesperación llevó a Elías a levantarse ligeramente de su asiento. Se asomó por el borde. No había nada a la vista inmediata, pero el olor ahora era abrumador. Y lo que es peor, el gruñido se hizo más fuerte y más cercano. El sonido no venía del asiento 11, sino que parecía rodearlo, moviéndose hacia adelante, usando el punto ciego del asiento como cobertura. Elías comprendió la horrible consecuencia. La criatura no solo estaba confinada a su asiento, podía moverse, pero quería que Elías la viera, sentada en el asiento 11. La regla no era sobre la inmovilidad de la entidad, sino sobre la percepción del espectador. Si Elías miraba hacia el asiento 11, reconocería su existencia y validaría su poder. Pero si el algo llegaba a su fila antes de que él pudiera mirar, ¿qué pasaría? El gruñido se detuvo a solo una fila de él. Elías sintió el calor rancio de la respiración de la criatura emanando desde el piso del pasillo. El plazo se había acortado a 0. 7. Superación. Atrapado entre la criatura que se arrastraba bajo la línea de visión y el terror de mirar al asiento 11, Elías se encontró en el pico de su crisis física. La parálisis era inminente, pero su fala fatal, que siempre lo empujaba a buscar una solución lógica, se manifestó como una desesperada necesidad de acción. Elías recordó la advertencia del conductor: no mires al asiento 11. Elías se dio cuenta de que la regla no decía «no te muevas» o «no pelees». Necesitaba un arma, algo que pudiera usar sin tener que mirar directamente a la fuente del mal. Su mente corrió a través de su mochila, libros de texto, cuadernos, un bolígrafo, una botella de agua vacía. Nada servía, pero había algo más. Elías sintió el frío metal del asiento de la ventanilla bajo su mano. Los autobuses viejos a menudo tenían compartimentos de herramientas o palancas de emergencia. Con un movimiento rápido, ignorando el gruñido que ahora se manifestaba justo debajo del asiento de la fila de adelante, Elías tanteó bajo el vinilo rasgado. Sus dedos encontraron el borde afilado de un panel de acceso mal ajustado. Lo forzó, logrando arrancarlo con un chirrido metálico que fue ensordecedor en el silencio espeso. Lo que sostenía en la mano era una hoja de metal oxidada y rectangular, de unos 30 centímetros de largo, con bordes lo suficientemente afilados para cortar. No era un arma ideal, pero era algo. Elías se incorporó lentamente en su asiento. Los otros pasajeros permanecían inmóviles como testigos silenciosos del ritual. El aire era pesado y podía sentir la presencia justo al otro lado de su asiento. La superación de Elías fue renunciar a la lógica cartesiana por la acción visceral. No podía saber qué era, simplemente tenía que actuar. Con un grito que se perdió en el rugido del motor, Elías se lanzó hacia adelante, no hacia la criatura, sino hacia la cabina del conductor. La criatura se movió y Elías sintió que un miembro húmedo y frío se cerraba alrededor de su tobillo, raspando la piel a través del calcetín. El dolor lo hizo tropezar. Cayó hacia el pasillo y en el movimiento desesperado balanceó el trozo de metal hacia el suelo, cortando ciegamente a través de lo que fuera que lo sostenía.
Hubo un sonido asqueroso, como cortar gelatina endurecida, seguido de un chillido agudo y penetrante que no era humano. Elías sintió que el agarre de su tobillo se relajaba inmediatamente. Se arrastró, sangrando y jadeando, hacia la parte delantera. Al pasar junto a la primera fila, notó que el conductor no se había inmutado. Seguía conduciendo mirando hacia la oscuridad. «¡Abre la puerta! ¡Déjame salir!», gritó Elías, el pánico finalmente ganando. El conductor no respondió. El autobús no se detuvo. Elías golpeó el vidrio protector que lo separaba de la cabina. «¿Me escuchaste? Hay algo arrastrándose en el pasillo». El conductor finalmente habló, su voz, un eco distante. «Estás a 4 horas del Paso, chico. No hay salidas aquí. Y si sales ahora, Texas te reclamará». Hizo una pausa. «Y lo que cortaste, ahora lo sabe. Sabe dónde estás sentado». Elías se dio cuenta de su error. Al atacar la criatura, había violado la regla de no interactuar. La criatura ya no estaba interesada en que él la mirara. Ahora estaba interesada en él. Alguien más ocuparía el asiento 11, pero la amenaza personal de Elías se había multiplicado por 100. Se había ganado un enemigo en el corazón del horror. El sonido de un nuevo arrastre, más rápido y lleno de ira, venía del centro del autobús. Tuvo que volver a su asiento. 8. Crisis máxima. De vuelta en su asiento, Elías sintió que el mundo se encogía a los límites del autobús. Su tobillo sangraba levemente, pero la herida no dolía tanto como la presión mental. El autobús se movía a través del desierto, pero para Elías era una caja de terror móvil e ineludible. El gruñido, ahora un slither resonante, regresó. Era más rápido que antes. La criatura, ofendida y herida, ya no se molestaba en moverse bajo el nivel del asiento. Elías sintió que la parte trasera de su asiento era golpeada con una fuerza inmensa. El respaldo se curvó, casi rompiéndose, y Elías fue lanzado hacia adelante. El golpe fue acompañado por un silbido de respiración gutural que indicaba que la criatura estaba justo detrás de él, quizás sentada en la 4ª fila, o parada sobre los asientos. Esta era la crisis máxima. La criatura lo había alcanzado y no había dónde huir dentro del vehículo. La advertencia del conductor se había cumplido. Ahora la criatura lo sabía, y el conductor se negaba a parar. Elías sabía que si giraba, miraría a la criatura y, peor aún, la vería interactuar con el asiento 11. ¿Qué pasaría si la criatura no estaba en el asiento 11, sino que el asiento 11 era la jaula, y ahora la jaula estaba abierta? Un hedor insoportable a azufre y metal caliente inundó la cabina, haciendo que los ojos de Elías ardieran. El hombre de la cabeza ladeada, ahora 2 filas por detrás de Elías, comenzó a gemir, un sonido lamentable que parecía indicar que él también temía a la entidad liberada. Elías se aferró a la palanca de metal. Su mente se enfocó en un único y desesperado plan. La única forma de sobrevivir al viaje era llegar al amanecer sin sucumbir a la tentación de mirar o de ser destruido por la criatura. Elías se deslizó fuera del asiento de la ventanilla, buscando el asiento del pasillo. Quería alejarse lo más posible de la criatura que estaba pegada a su espalda. En el momento en que Elías se movió, sintió un aliento caliente y fétido rozar la parte posterior de su oreja. «Míranos», siseó una voz. No era el conductor ni el gruñido. Era una voz seca, áspera, con un timbre metálico, como si se hablara a través de una garganta de lata. Era la voz de la criatura y venía directamente de detrás de él. «Míranos y te lo mostraremos todo». La voz resonó en la mente de Elías. «Te mostraremos por qué la gente nunca regresa del desierto de Texas». La criatura levantó algo pesado y lo estrelló contra la ventanilla al lado de Elías. El vidrio se agrietó en una red de telaraña, pero no se rompió. El frío y el sonido del viento exterior se magnificaron 10 veces. Elías se hundió en el pasillo, acunando su arma metálica.
Estaba arrodillado entre la tercera y la cuarta fila. La criatura estaba a centímetros, justo al otro lado del respaldo del asiento. Elías podía sentir el calor irradiando de ella, el peso de su presencia. En ese momento de terror absoluto, el conductor encendió la radio. No música, no noticias. Era una transmisión estática, intercalada con una voz femenina distorsionada que repetía la misma frase una y otra vez: desaparecido. La Interestatal 10 en el condado de Pecos, desaparecida a la medianoche. Era una transmisión de emergencia, pero se sentía más como una burla. Elías se dio cuenta de que si moría allí, él sería solo otro de los innumerables casos de desaparecidos en las extensiones vacías del oeste de Texas. Y el asiento 11 estaría esperando al siguiente pasajero. La criatura rasgó el vinilo del asiento de Elías, y los dedos oscuros y alargados se asomaron por la brecha. Elías gritó y golpeó con su cuchilla improvisada. Plasun 9. Noche oscura del alma. El golpe de Elías con la lámina de metal fue un acto de furia ciega y agotamiento. La lámina se encontró con hueso o algo igualmente duro, y el chillido de la criatura fue ensordecedor, llenando el autobús con un sonido que perforó los tímpanos. Por un momento, la criatura se retiró, arrastrándose hacia la parte de atrás, el sliter, haciéndose más lento, más arrastrado, como si estuviera gravemente herida. Elías colapsó en el pasillo, con la respiración entrecortada. El autobús continuaba su marcha implacable. Afuera, la noche de Texas era un telón de fondo de oscuridad y desolación. Eran las 3:45 a.m. La esperanza del amanecer se sentía más distante que el paso. La noche oscura de Elías fue la realización de su total impotencia y aislamiento. No solo estaba atrapado, sino que la única ley que lo protegía, no mirar, estaba siendo desafiada activamente, y ahora él había atraído un foco de odio absoluto. Se había comportado de manera no cartesiana, usando la violencia para enfrentar un misterio, y el castigo era inminente. Elías levantó la cabeza. Vio que el conductor había encendido las luces internas por primera vez. Eran fluorescentes viejos que parpadeaban con un zumbido débil, arrojando una luz dura y enfermiza sobre el interior. Por primera vez, Elías pudo ver a los otros pasajeros con claridad. El hombre del sombrero no tenía rostro. Era una masa de piel seca estirada sobre una calavera. La mujer del vestido de cuadros estaba completamente girada hacia atrás, mirando el asiento 11. Y el hombre de la cabeza ladeada tenía ahora una herida visible en su pecho, donde la tela de su camisa había sido rasgada por algo. Todos estaban mirando hacia el asiento 11. Y por primera vez, Elías no sintió el deseo de mirar hacia atrás. La intensa luz fluorescente, lejos de tranquilizarlo, reveló que el horror era mucho peor de lo que había imaginado. Lo más terrible era que el asiento 11 ya no estaba completamente en la sombra. La luz fluorescente revelaba una silueta sentada. No era un hombre, no era un monstruo con tentáculos. Era, a primera vista, la forma de un niño pequeño, tal vez de unos 6 o 7 años. Estaba encorvado con la cabeza gacha, el cabello era de un rubio muy claro, casi blanco, y sus ropas eran de un pijama de franela azul pálido, demasiado grande. La imagen era infinitamente más aterradora que cualquier sombra. La inocencia forzada era un insulto al horror que Elías sabía que estaba allí, pero a medida que la luz continuaba parpadeando, Elías notó los detalles. La piel del niño era de un color azul grisáceo y translúcido. No había movimiento de respiración. Y lo que es peor, la cabeza del niño estaba girada hacia el pasillo y su cuerpo entero estaba saturado de lo que parecían ser innumerables cicatrices circulares y profundas, como si hubiese sido atacado por un enjambre de sanguijuelas metálicas. Y entonces Elías notó que el niño no estaba sentado en el asiento. Estaba flotando ligeramente sobre el asiento.
como si la gravedad no lo reclamara. La sombra debajo de él era la masa negra y viscosa de la criatura que Elías había cortado. La criatura herida estaba usando el cuerpo del niño como un señuelo, una armadura o quizás su ancla. Elías comprendió la verdad. La regla no era sobre la criatura, sino sobre el asiento. El asiento 11 era la fuente de la anomalía, el punto de contacto. Y ahora todos los pasajeros, zombificados y atrapados, estaban forzando a Elías a reconocer el horror. El niño levantó lentamente la cabeza. Sus ojos eran cuencas vacías, llenas de la misma oscuridad de la sombra que lo había cubierto al principio. Y el niño habló con la voz siseante y metálica que Elías había escuchado. ¿Por qué huir, Elías? El paso es solo otro viaje. Aquí no hay amanecer. Elías se dio cuenta de que no importaba si se movía. La criatura había aprendido su nombre. Su identidad ya había sido absorbida por el viaje. 10. Clímax. La voz del niño, el uso de su nombre, fue el detonante del clímax. Ya no luchaba contra la curiosidad o el miedo. Luchaba por su identidad. Si la criatura podía nombrarlo, podía poseerlo. El niño en el asiento 11 levantó una mano huesuda y translúcida, haciendo un gesto para invitarlo. Los otros pasajeros, incluidos los de las filas más cercanas, comenzaron a levantarse de sus asientos, moviéndose con esa rigidez horrible que parecía imitar la vida, bloqueando las salidas. Querían forzarlo a mirar al niño de cerca. El conductor, por su parte, aceleró el autobús, que ahora se movía a una velocidad imprudente a través del desierto vacío. Las vibraciones eran tan fuertes que Elías tuvo que agarrarse al pasamanos de los asientos para no caer. «¡Ven aquí, Elías!», siseó el niño, y el tono era de una burla antigua. «Siéntate junto a mí, haremos 11 y entonces podremos partir». Elías, con el metal improvisado en mano, se dio cuenta de que si luchaba contra los otros pasajeros, perdería el tiempo. Si intentaba ir a la cabina, el conductor lo ignoraría. Solo había una forma de interrumpir el ritual. La fala fatal de Elías, su necesidad de destruir la anomalía, se convirtió en su única arma. Tenía que destruir el asiento 11. Elías se lanzó hacia atrás, esquivando al hombre de la cabeza ladeada. El cuerpo inerte intentó agarrarlo, y Elías sintió la piel seca y fría. Utilizó el impulso de la velocidad del autobús, apoyando su peso y empujando a los pasajeros fuera de su camino. Sus pies golpearon contra los asientos, y el hedor de la muerte se hizo insoportable. Llegó a la fila 11. La silueta del niño se erguía ante él. El cuerpo de niño no se movía, pero la sombra debajo de él parecía palpitar. Los dedos de la criatura, húmedos y aceitosos, sobresalían de la base del asiento. «Te he estado esperando», dijo el niño. Su rostro translúcido se acercó, y Elías vio que la boca no se movía. La voz venía de un lugar dentro de su pecho, un vacío. Elías no miró a los ojos vacíos del niño. Mantuvo su atención centrada en la base del asiento. El asiento 11 era viejo, con los resortes expuestos. La criatura había hecho una conexión física con el vehículo a través de ese asiento. Con toda la fuerza que le quedaba, Elías apuñaló el asiento una y otra vez con la lámina de metal, dirigiéndose a los resortes y al acolchado de espuma endurecida. No buscaba herir al niño, buscaba destruir el ancla. El metal rasgó la tela y perforó el vinilo. El sonido fue seguido por un grito de agonía que no era ni de niño ni de monstruo, sino de algo mucho más vasto y profundo, un dolor que resonaba con el sonido de la I-10 a medianoche. La criatura reaccionó con una furia inmensa. Un tentáculo oscuro y flexible surgió de la base del asiento y se envolvió alrededor del brazo de Elías. El dolor fue instantáneo, como si el músculo estuviera siendo disuelto por ácido. Elías gritó, pero no soltó el arma. Con un último y desesperado golpe, cortó a través de una de las correas de metal que sujetaban el asiento
a la base del autobús. En ese momento, el autobús se sacudió violentamente. El motor rugió y luego se ahogó. El vehículo se desvió bruscamente hacia el arcén, enviando a Elías rodando por el pasillo, su cabeza golpeando el suelo. La luz fluorescente murió por completo. El silencio fue total. El autobús se detuvo bruscamente. El único sonido era el crujido del motor enfriándose. Elías estaba vivo, pero la oscuridad era total. No podía ver a dónde lo habían arrastrado los pasajeros o dónde estaba el conductor, y no podía ver el asiento 11. 11. Reversión. 2. Elías tardó un momento en comprender el silencio. La oscuridad no era solo la ausencia de luz. Era una capa pesada y aterciopelada que absorbía todo el sonido. Su brazo quemado latía. Intentó levantarse, pero la adrenalina se estaba agotando. La reversión 2 fue la llegada de la luz y la revelación de la escena final. Un rayo delgado de luz lunar entró por la ventanilla agrietada, proporcionando suficiente visión para que Elías se arrastrara y buscara su palanca de metal. Al hacerlo, su mano rozó un zapato. Elías encendió su encendedor, un pequeño cipo que había olvidado que llevaba. La llama bailó, proyectando sombras caóticas. La cabina no estaba llena de pasajeros inmóviles como antes. Estaba vacía. El hombre de la cabeza ladeada, la mujer del vestido de cuadros, el hombre del sombrero, todos habían desaparecido. Los asientos estaban desocupados, cubiertos de polvo y vinilo rasgado. Parecía que nadie, salvo Elías, había viajado en ese autobús en años. Los asientos vacíos no tenían el olor a carne rancia, solo el de moho seco y abandono. Elías se arrastró hacia el frente, iluminando la cabina del conductor. La puerta protectora estaba abierta de par en par. El asiento del conductor estaba vacío. La llave colgaba del contacto, girada hacia la posición de apagado. Elías sintió una ola de alivio tan potente que casi lo hizo llorar. Estaba solo. El autobús estaba detenido. Había sobrevivido al viaje. Pero el alivio duró solo un segundo. Se volvió lentamente, levantando el encendedor para iluminar la parte trasera del autobús. Y allí estaba la segunda y definitiva reversión. El asiento 11 seguía allí, pero ya no estaba en la oscuridad. Bajo la tenue luz del encendedor, el asiento 11 se veía normal. Era un asiento viejo y desgarrado como cualquier otro. No había rastros del niño azul, ni de la sombra viscosa, ni de las rasgaduras o perforaciones que Elías había infligido con la lámina de metal. Estaba intacto, cubierto de polvo. Lo que sí estaba en el asiento 11 era su mochila. La mochila de Elías, la que había dejado en el asiento de la tercera fila, estaba cuidadosamente colocada en el asiento 11. Y justo encima, donde Elías había buscado consuelo en la lógica, estaba su teléfono móvil. La pantalla se iluminó. Milagrosamente, marcaba 100% de batería. En la pantalla parpadeaba una única notificación de mensaje de texto. Era del conductor. Elías no tenía su número, pero el mensaje estaba allí, enviado hace menos de un minuto. El mensaje decía simplemente, «Gracias por mirar». Un sonido gutural resonó desde la parte delantera, no desde el exterior, sino desde el motor. Elías giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo el asiento del conductor se llenaba de una sombra rápida y amorfa. Las luces del tablero se encendieron. El motor se encendió con el rugido discordante que Elías recordaba. El autobús no estaba parado. Elías estaba atrapado. El conductor había vuelto. Elías se quedó paralizado, incapaz de moverse, su mirada fija en su mochila en el asiento 11. Había perdido su objeto de ancla, su pragmatismo, y había violado la única regla, aunque fuera accidentalmente, al mirar en el momento en que la luz se encendió. La puerta de acordeón del autobús se abrió con un silbido prolongado, revelando la oscuridad del desierto de Texas. Elías sintió un impulso primario: correr. 12. Conclusión. Con costo Elías no dudó.
El autobús estaba vivo de nuevo y su única oportunidad era la Interestatal 10 abierta. Saltó por el estribo, ignorando el dolor punzante en su tobillo. Sus pies golpearon el asfalto helado y comenzó a correr, mirando hacia atrás solo una vez. El autobús estaba reanudando su marcha, las luces traseras rojas se encendieron y el viejo armatoste se balanceó para volver a la carretera. Elías se quedó varado en el arcén. Vio al conductor, esa figura voluminosa con la barba canosa, girar ligeramente la cabeza. El conductor no saludó ni gritó. Simplemente aceleró, desapareciendo rápidamente en la oscuridad hacia el oeste, la dirección de El Paso. Elías lo vio irse. El vehículo se redujo a un par de puntos rojos en la noche antes de disolverse por completo. Elías se desplomó al lado de la carretera, jadeando, el aliento escapándose en nubes blancas y rápidas. Estaba solo, en el medio de la nada de Texas, pero vivo. Había pagado el viaje con $20, su inocencia cartesiana y, lo que era peor, su mochila, que ahora contenía el móvil, los libros de texto y la última fotografía de su familia. Alrededor de las 5:30 am, cuando el cielo en el este comenzó a tornarse de un color gris pálido, Elías fue encontrado por un patrullero estatal, el trooper O'Donnell, que hacía su ronda de rutina. Elías, exhausto y en shock, contó la historia. El autobús fantasma, el conductor silencioso, los pasajeros sin vida, el niño en el asiento 11. O'Donnell, un hombre estoico con años en el servicio, escuchó la historia completa sin interrumpir, tomando notas en su libreta. ¿Qué compañía de autobuses era, hijo?, preguntó O'Donnell con su voz calmada. No sé, era gris, muy viejo, no tenía insignias. ¿Y usted dice que había gente muerta sentada allí? Sí, o algo parecido. ¿Y el conductor? Elías se detuvo, buscó en sus bolsillos. Encontró el único rastro físico del viaje, la lámina de metal que había usado como arma. Se la mostró al trooper, con bordes manchados de una sustancia negra y pegajosa. «Esto es lo único que tengo», dijo Elías. «Lo usé para defenderme». O'Donnell tomó el metal con un pañuelo. Lo examinó. «Esto es parte de un panel de carrocería oxidado. Podría venir de cualquier lugar». El trooper luego miró la herida en el tobillo de Elías. «Vamos a llevarte a un hospital. Necesitas puntos y algo de Mientras paz». Subían al coche patrulla, Elías miró hacia atrás a la carretera vacía. «Trooper», preguntó Elías, con una voz apenas audible, «¿qué pasa con los desaparecidos en esta zona? La I-10, cerca de Pecos». O'Donnell se puso al volante. Su rostro era grave, mirando el horizonte que se encendía con el sol naciente, que parecía borrar la pesadilla. «Hay muchos desaparecidos, muchacho. Gente que se va de la carretera, gente que no toma los desvíos correctos. Pero hay algo que la policía local de Pecos sabe y que no nos gusta discutir». O'Donnell hizo una pausa para encender el motor del coche patrulla. «Los cuerpos de los que se encuentran, a veces años después, casi siempre están en el lado equivocado de la carretera, como si hubieran estado viajando hacia el este cuando se dirigían al oeste. Y a veces, cuando los encuentran, si han pasado tiempo a la intemperie, tienen una expresión en el rostro». «¿Qué expresión?», preguntó Elías aterrado. «Una expresión de total y absoluta comprensión, como si finalmente hubieran entendido una broma cósmica». O'Donnell puso el coche en marcha. «Pero lo más extraño, Elías, es que si alguna vez se encuentra el cuerpo, siempre falta una cosa». «¿Qué falta?». «Su mochila. Y si están en un coche, su móvil suele estar al 100% de batería, como si alguien o algo lo hubiera estado cargando hasta el último minuto». Elías miró su tobillo sangrante. Su mochila estaba en el asiento 11. Y el autobús se dirigía ahora hacia El Paso, con un nuevo asiento vacante y una nueva mochila. Elías nunca volvió a ser el mismo pragmático. Logró llegar a la universidad, pero su fallo fatal se había convertido en una superstición visceral.
Cada vez que escuchaba el sonido de un motor de autobús viejo, se tocaba el bolsillo para asegurarse de que su billetera no estuviera demasiado llena. Nunca miró su reflejo en el espejo retrovisor. El costo había sido su alma lógica. Y sabía que, en alguna parte de Texas, el autobús esperaba a su próximo viajero, y el asiento 11 estaba vacío, invitando a la próxima víctima a depositar su curiosidad y sus pertenencias en la parte trasera.